enseguida voy a compartir pantalla. Debería. Sí, ya lo vi. Dice enseguida comenzamos, ¿no? ¿Dice? Eso es. Dice enseguida comenzamos, ¿no? ¿Dice? Eso como dice enseguida ponerlo más para... Ya, ahí lo silencio. Ya, ahí los tengo en la otra pantalla. Ya, ahí los tengo en la otra pantalla. Ya, ahí los tengo en la otra pantalla. ¿En Twitch estás escuchando algo ahora mismo? ¿En Twitch o solamente la música? Sonaba la música pero la silencié. Vale. Sonaba la música pero la silencié. Vale. Sonaba la música pero la silencié. Vale. Sonaba la música pero la silencié. Vale, perfecto. Pues nada, va a estar la música puesta hasta en punto, ¿vale?
Vale, bueno, hay ya gente por aquí por Twitch o de momento no hay nadie. Vale, bueno, hay ya gente por aquí por Uy, Twitch esto o se de está momento no hay nadie. Uy, me estoy acojonando. escuchando. Uy, Hay gente por aquí por Uy, Twitch esto o se de está momento no hay Uy, nadie. me me estoy estoy escuchando. Bueno, comenzamos el directo. El directo va a ser en Twitch, ¿vale? En Twitch es donde vamos a entrevistar a la pediatra vegana, ¿vale? A la doctora Andrea Péndola. Es que me estoy escuchando con retorno en Twitch ahí como con eco. Vamos a ver. Captura de vídeo. Entonces, os hemos dejado link para que os podáis sumar a este directo que va a ser gratuito para todo el mundo en Twitch, ¿vale? Os metéis en los stories, linkáis y si tenéis Twitch, entráis directamente a este directo. La doctora Andrea Péndola va a estar, como digo, en Twitch contestando a un montón de preguntas, tanto nuestras como de las personas que estén en Twitch. Ah, creo que ya sé por qué está. Vale. Ella es pediatra y además tiene un posgrado en dietas basadas en plantas en peques. Así que imaginaros la cantidad de mitos que va a romper y la cantidad de información que nos va a dar una profesional, una sanitaria, como deberían de ser la mayoría, ¿verdad? Pero por desgracia estamos súper acostumbradas aún, pues a que nos digan cosas como que las niñas y niños pues no pueden ser veganas, ¿verdad? O bueno, ya mucho más allá que nos deberían de quitar la custodia y todas esas cosas, Que ¿no? nos han dicho más de una vez. Sí, nos han dicho más de una vez. Recordad, la entrevista, el directo, la masterclass, esta maravilla de directo que vamos a tener ahora mismo con Andrea Péndola va a ser solo en Twitch, ¿vale? Estamos ahora mismo en simultáneo en Twitch, en Instagram y en YouTube. Por favor, todas las personas que estéis interesadas en ver y en escuchar todo lo que nos tiene que contar la doctora Andrea Péndola, por pasaros a Twitch, es súper fácil, os metéis en twitch.tv, buscáis Una Familia Vegana y Normal y o el link ahí en Stories que os he dejado y Eso tenéis es. acceso directo. Y tenéis acceso directo al directo, ¿vale? Empezamos ya en un minuto con Andrea. Animaros a veniros a Twitch, que es una plataforma que nos está ayudando muchísimo y nos parece súper interesante. El link está en los stories. En los stories he puesto un par de links, ¿vale? O sea, meteros ahí porque en los stories está. Y también en nuestra newsletter de hoy os hemos enviado link, ¿vale? Entonces, meteros en nuestros stories y lo encontráis. O si no, pues lo que dice Pablo, ¿vale? Os vais a Twitch, buscáis Una Familia Vegana y Normal y ahí estamos. Bueno, ya nos están por aquí Rebeca. Hola, Rebeca, ¿qué tal? Hola, Ana. Hola, Ana, qué bien. Nerechu. Anda, bueno. que Twitch no la ha avisado, Ana. Sí, Tampoco, anda. Lo sé. El tema de los... Fallo de Pablo, yo no quiero saber nada. El tema de los avisos antes de los directos tengo que mejorarlo porque sé que hay una forma de ir programando todos los estos, pero... Claro, mira. somos nuevas aún en Twitch, ¿vale? Así que bueno, poco a poco iremos metiendo muchas más cosas, ¿vale? Pero... Como veis he metido el chat ya, Sí, para en que pantallita todas las ya está personas saliendo el chat en Twitch. Así que, qué bien, qué bien. Hola, Nerechu, ¿qué tal? Pues de verdad, nos parece súper importante este directo de hoy. Nos parece un privilegio poder tener a una pediatra especialista en dietas basada en plantas para peques. Por favor, porque aunque a nosotras como personas veganas y sobre todo nosotras como mamás o papás veganos nos parece que esto ya debería de estar muy superado, por desgracia nos seguimos encontrando aún muchísimas personas y muchísimos sanitarias, profesionales de la medicina, incluso nutricionistas, que siguen diciendo que no es posible una alimentación vegana en cualquier etapa de la vida de una persona. Y de verdad, esto nos parece gravísimo. Como siempre decimos, huid de esas personas cuando entréis en una consulta y os digan eso, o sea, huid porque es que no os pongáis en manos de gente que está tan anticuada, ¿vale? Bueno, pues yo creo que ya vamos a comenzar, ¿vale? Damos paso a la doctora. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nos vamos a despedir. Hola, Andrea, bienvenida. Nos vamos a despedir ya de toda la gente de que está en Instagram, ¿vale? Pasaros a Twitch y ahí podéis ver el directo y además comentar lo que queráis a la doctora Andrea Péndola, ¿vale? Chao, chao. Hasta luego. Bueno, Andrea, pues ya estamos contigo en Twitch. De verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotras. Por toda la información que nos vas a dar y de verdad que estamos deseando escucharte.
Muy bien, pues nada, como hemos anunciado durante toda esta semana, el tema del que queríamos hablar contigo y que nos contases desde tu experiencia y tu profesionalidad, pues hablar un poco sobre el tema del veganismo en la infancia, en la lactancia, en desmontar mitos y alumbrar un poco de lo que hay de verdad en la alimentación vegana en peques. Eso que dicen de que la leche de las mamás veganas, pues que no alimenta igual, que no cumple todos los requerimientos nutricionales y todas esas cosas que, por desgracia, yo creo que tanto aquí en España como en Latinoamérica o en Chile, porque es algo que se sigue escuchando en cualquier parte del mundo. Sí, No no se solo pasa oye, en perdón, Chile. Andrea, es que nos están comentando que no se oye la doctora. O sea, Andrea, tú no te eh, oyes. A nosotras nos escucha. Ahora Ah, sí, ahora vale. sí, Es que vale, ya tenía está. muteado tu Perdón. micro, vale, perdona. Perdón, Andrea, empieza. Perdón, ya me está. tenían en silencio. Sí. Perdón. Sí, bueno, la verdad es que es impresionante la cantidad de desinformación que hay respecto a la alimentación basada en plantas en la infancia. Yo pensé que era algo mucho más de Latinoamérica, pero veo que en España también pasa. Y es sorprendente porque hay mucha evidencia científica, hay muchos papers que se refieren al tema y que avalan este tipo de alimentación en la infancia. Como específicamente hablando, si partimos hablando del tema de la lactancia, sí, hay muchos mitos que dicen que la leche materna de madres vegetarianas o veganas no tiene la misma calidad, pero la verdad es que eso no es real. La leche materna de madres vegetarianas y veganas bien suplementadas tiene exactamente la misma calidad que la leche de madres no vegetarianas. Eso está visto en estudios y alimenta y permite el crecimiento y el desarrollo óptimo de sus hijos. Lo que sí hay que tener dos cosas en cuenta que son el aporte de ácidos grasos y de vitamina B12, que son las dos cosas que pueden variar en la leche materna y que dependen de la suplementación, ¿ya? El resto de los elementos que componen la leche materna son exactamente iguales, ¿ya? Lo que también puede variar puede ser el tema de la microbiota, pero ese ya es otro tema, que es porque las personas vegetarianas, veganas tienden a tener una microbiota mucho más saludable, ¿ya? Ujú. Pero si hablamos de calidad de la leche materna, es exactamente igual, excepto los ácidos grasos y la vitamina B12, y por eso es tan importante la suplementación. Entonces, en general, lo que se recomienda es que las embarazadas, vegetarianas o veganas, y las madres en periodo de lactancia se suplementen con un suplemento de DHA vegano que en general proviene de las algas, Ujú. ¿ya? Vale. Y según entiendo, está disponible en la mayor parte del mundo ese tipo de suplementos, por lo Ujú. tanto es algo fácil de adquirir. Y respecto a la vitamina B12, que ese es un tema que, bueno, yo soy fanática de la B12, es el tema Sí, que a mí nosotras más me gusta. también. Nosotras creemos que la evidencia científica demuestra que es súper importante suplementarse. Sí, y la verdad es que es el tema que yo más he estudiado porque me interesa mucho y me gusta, lo encuentro súper entretenido, encuentro que es el tema en que hay más desinformación a nivel de profesionales de la salud y a nivel de la población. Muchas madres no saben que durante el periodo de embarazo y lactancia tienen que suplementarse con B12 porque de eso va a depender los niveles de B12 de su bebé, ¿ya? Entonces, muchos profesionales de la salud no les indican el suplemento B12 y pasa que hacen déficit porque nadie les dijo que tenía que suplementarse. Entonces, durante el embarazo, generalmente lo que sí o sí es de regla en una madre vegetariana o vegana es la vitamina B12 y, como dije ya, el omega 3, que es el DHA. ¿Ya? Vale. Y eso en el periodo de lactancia también nos va a permitir tener una leche materna de alta calidad, exactamente igual que la de una madre no vegetariana. Ujú. Es súper importante la B12 porque se ha visto que los niveles, se ha estudiado esto, se ha medido B12 en leche materna y se ha correlacionado con los niveles de sangre de la madre y con los niveles de los hijos en sangre en Wow, periodo de lactancia. qué Y interesante, resulta que, Andrea. sí, es súper interesante porque los niveles en la leche materna son un poco más bajos que los niveles en la sangre de la madre. Entonces, la madre tiene que tener un nivel muy bueno en sangre para que su leche materna contenga suficiente vitamina B12 para que cuando el bebé tenga lactancia materna exclusiva pueda recibir toda la B12 que necesita. Wow. Entonces, si una madre no se suplementa, imagínense que va a tener déficit de B12, su leche materna no va a entregar vitamina B12 y ¿qué va a pasar?
que su hijo o hija va a desarrollar déficit de vitamina B12. Y por eso es tan importante la suplementación de la vitamina B12 siempre. O sea, todos los vegetarianos y veganos del mundo tienen que suplementarse desde el día 1 que empiezan con este tipo de alimentación con vitamina B12. Pero si nos vamos al periodos críticos que son el embarazo y la lactancia, es que esto no puede faltar, o sea, esto pone en riesgo a otra persona que sería el bebé. Entonces, por eso es tan importante que los profesionales de la salud sepan que estas madres deben ser suplementadas. Entonces, en el periodo de lactancia, si yo tengo una madre que toma su omega 3, que está bien suplementada con B12, que tiene niveles en sangre normales de B12, su leche materna, lo que se ha visto es que es exactamente de la misma calidad que la leche materna de una no vegetariana. Por lo tanto, no es que su leche sea más aguada, ni que no nutra al bebé, ni que el bebé no vaya a crecer, no, todo lo contrario. De hecho, se ha visto que las madres vegetarianas tienden a extender más el periodo de lactancia materna que las madres no vegetarianas. Y eso trae un montón de beneficios, como se sabe, a largo plazo, en términos de obesidad, de protección para infecciones, de alergias, etc. Entonces, siendo la lactancia materna algo tan importante, es súper bueno que la gente sepa que la leche materna de las madres vegetarianas y veganas es de la misma calidad, es muy buena, pero hay que suplementarse, eso sí o sí. O sea, las dos cosas que dependen del suplemento son el omega 3 y la vitamina B12. Sin esas cosas suplementadas, ahí la leche materna va a ser deficitaria en esas dos cosas. Vale, y una cosa, los peques, ¿a partir de qué meses tienen que empezar también pues a suplementarse de B12? Eso depende. Si la madre está bien suplementada, si yo tengo una madre que me llega que está en periodo de lactancia, que ella me dice que es vegetariana, ella tiene niveles normales de vitamina B12, por lo tanto, se asume que en la leche tiene niveles normales y que la guagua se alimenta con lactancia materna y la lactancia materna le entrega la B12 que necesita, se empiezan a suplementar a partir de los 6 meses. Ajá, vale. ¿Ya? Vale. Si es que obviamente el bebé se hace vegetariano o el niño se hace vegetariano a otra edad, o sea, antes no era vegetariano y después se hizo vegetariano, desde el primer día que comience con esta alimentación. Pero si la madre tiene déficit de B12, ahí muy probablemente lo que hay que hacer es hacerle un examen al bebé y si tiene déficit empezar a suplementarlo a la edad que sea. O sea, yo he tenido pacientes de 1 mes con déficit de B12, pacientes de 3 meses hospitalizados, o sea... Por déficit, ¿no? Por déficit, sí. Es un tema que es súper delicado, entonces por eso es tan importante recordar que la B12 es como infaltable, es algo que uno no puede no tomarla, no es electivo, es obligatorio. Si uno va a llevar este tipo de alimentación. Nos preguntan por aquí si hay leche adaptada vegana. Claro, para esas mamás pues que no pueden dar lactancia materna. Sí, existen fórmulas, así como las de leche de vaca, para los que no quieran usar fórmulas de leche de vaca y no haya leche materna, existen fórmulas en base a soya. Yo no tengo claro si en todos los países está disponible, pero por lo menos en Chile existe una marca. Muchos las recomiendan, dicen que son aptas desde recién nacido, si es que no hay leche materna. Igual hay que evaluar caso a caso porque nutricionalmente las leches que son en realidad son fórmulas maternizadas de soya. No son la típica leche de soya hecha en casa, ni la que viene en caja, no. Es una fórmula maternizada que viene fortificada. Claro. Y viene fortificada con lo mismo que necesitaría de la leche materna y en general su aporte nutricional está bastante bien. Pero hay casos en que se recomienda o que quizás podrían no usarse, por ejemplo, en el hipotiroidismo congénito, porque la soya interviene con la absorción de la pastilla de levotiroxina, etcétera. Entonces, por eso es súper como caso a caso, pero sí existen fórmulas veganas que son en base a soya y que llevan usándose por más de 150 años, están súper estudiadas, son seguras, no provocan pubertad precoz ni feminización en los niños, pero tienen que ser indicadas por un especialista. O sea, no es llegar a ir a comprarla a la farmacia, no, alguien tiene que evaluar e indicarla. Vale, fenomenal. Vale, pues bueno, vamos avanzando un poquito más en la edad de los peques y vamos a ir entrando un poquito en todos esos grandes mitos de la infancia vegana o del veganismo en la infancia. Cuéntanos, ¿cuáles son los mayores mitos con los que te has encontrado en tu carrera profesional?
Bueno, yo diría que los mitos podrían llegar a ser infinitos, porque a la gente se le ocurren de cosas muy curiosas que inventan respecto a la alimentación basada en plantas, pero los principales son que los niños no pueden ser vegetarianos. Ese es como ahí ya partimos mal, porque es como partiendo porque la gente es como, no se puede. Y obviamente eso es falso, no lo digo yo. Además que no se puede porque no, ¿sabes? O sea, porque ellos dicen que no y no, Sin dar o sea, ningún no hay, argumento. claro, o sea. Exacto, pero en realidad la evidencia da el argumento contrario, o sea, hay grandes publicaciones, por ejemplo, el de la Asociación de Nutricionistas Dietistas de Estados Unidos, la de Canadá, hay muchas publicaciones que establecen que las dietas basadas en plantas son óptimas en cualquier etapa del ciclo vital, incluyendo el embarazo, la lactancia, la infancia, los adultos, los deportistas, o sea, cualquier persona puede llevar este tipo de alimentación siempre y cuando sea bien supervisada y suplementada. Ya no nos olvidemos de eso porque una alimentación de este tipo mal hecha va a tener consecuencias como cualquier otro tipo de alimentación mal planificada. Y lo otro es que las dietas crudiveganas o macrobióticas no se recomiendan en niños, y esto es súper importante, y los estudios lo demuestran, porque estas sí son deficitarias en muchos nutrientes, por lo tanto Uy, se te ha ido un poquito la voz. no podríamos adoptar una dieta macrobiótica ni crudivegana, ¿ya? Vale. Sí, se fue un momento. Una alimentación vegetariana completa. Vale. Ese es el primer mito, o sea, eso no es verdad. Todos los niños de cualquier edad pueden ser, incluso desde que inicia la alimentación complementaria a los 6 meses, vegetarianos o vegetarianos estrictos que vendrían siendo veganos. ¿Ya? Pero se usa el término vegetariano estricto porque el veganismo va mucho más allá de la alimentación, sino que es una postura ética. Muy bien. Entonces, por eso en general yo hablo de alimentación vegetariana estricta o vegetariana en general y los incluyo a todos. ¿Ya? Perfecto. Vale. Entonces ese es como el primer mito. Ya sabemos que no es real. El otro mito que le sigue, que es, pero hasta para los adultos corre, es: vas a tener déficit de proteínas. Si no comes carne, no vas a tener proteínas y te vas a morir de déficit de proteínas. O sea, ese nivel, ¿ya? Eso también es un mito. Existe muchos alimentos de origen vegetal que tienen no solo proteínas, sino además todos los aminoácidos indispensables. Hay aminoácidos que se llaman esenciales porque el cuerpo no los puede producir, y esos debemos obtenerlos a través de la alimentación. ¿Ya? Hay alimentos de origen vegetal que son completos y hay otros que se pueden complementar cuando son deficitarios en algún aminoácido, pero tenemos a las legumbres, tenemos todo lo que es derivado de la soya, incluido el tofu, que contienen suficiente cantidad de aminoácidos y de proteínas para poder tener un crecimiento y un desarrollo óptimo. Por lo tanto, no es necesario comer carne para obtener proteína. En realidad nosotros no necesitamos proteína, lo que necesitamos son aminoácidos. El cuerpo almacena estos aminoácidos que son como bloques que construyen la proteína, que se unen y construyen una proteína en el cuerpo. Y los aminoácidos se encuentran en un montón de alimentos. Entonces, lo que hay que entender es que yo necesito comer esos alimentos para poder obtener mis aminoácidos, y puedo encontrar proteínas en los frutos secos, en las legumbres, como ya dijimos, en los derivados de soya. Las verduras también tienen algún grado de componentes proteicos, las semillas, o sea, hay un mundo de alimentos vegetales que nos pueden entregar estos aminoácidos. Por lo tanto, no es necesario comer carne para tener proteína. Totalmente. ¿Ya? Fantástico. Ni huevo, ni leche, o sea... Sí, lo de la leche es muy típico también, ¿no? Lo de, no, es que nos están diciendo por aquí, si no toman leche de vaca no van a crecer con los huesos fuertes, que eso también es muy extendido. Ese es el otro mito, del calcio. El calcio. Si no tomas leche no vas a tener calcio y tus huesos no van a crecer, el niño no va a crecer y vas a tener problemas. De nuevo, no necesitamos tomar leche, necesitamos obtener calcio. Entonces, cuando uno planifica la alimentación, uno se tiene que preocupar de los nutrientes más que del alimento en sí. Entonces, si yo pienso, digo ya, entonces si no tomo leche, ¿de dónde saco calcio? Hay varias fuentes. En los bebés la principal fuente de calcio es la leche materna, ¿ya? Luego, cuando empiezan a comer,
tenemos que el tofu tiene calcio, las legumbres tienen calcio, todo lo que es como el brócoli, el repollo tienen calcio. Hay alimentos que quizás a ustedes les dicen diferente, así que ahí me dicen si es que... Sí, brócoli y repollo bien, lo entendemos. Perfecto. Más adelante, cuando ya toman bebidas vegetales, la idea es que sean fortificadas en calcio, vitamina D en general, que esas son exactamente igual a una leche de vaca. El calcio con que se fortifican las leches vegetales tiene la misma tasa de absorción que la leche de vaca, que es como un 30%. Por lo tanto, se puede como reemplazar después de los 2 años la leche de vaca por una bebida vegetal de soya fortificada, idealmente comprada y fortificada, asegurarse que esté bien fortificada, eso reemplazaría la leche, y además agregar todos los otros alimentos de origen vegetal que tienen calcio, las almendras, el sésamo. O sea, si uno consume una variedad de alimentos de origen vegetal, que es lo que habitualmente hace la gente vegetariana, comen de todo, comen mucho mejor que una persona no vegetariana, van a obtener el calcio. La leche no es la única fuente de calcio en el mundo, ¿ya? Sí, ese es un gran mito también, y está súper arraigado el consumo de leche. Sobre todo, bueno, hay algunos países como Estados Unidos que es que tienen un consumo de leche altísimo. Bueno, en todas partes. En todas partes, pero sí, y además partes. Es curioso, no sé si fue el doctor Neil Barnard o la web de Nutrition Facts que dio el dato o el estudio de que curiosamente los países más consumidores de leche, que eran, creo recordar que eran Estados Unidos y no sé si Noruega o algún país nórdico, eran los países que tenían los índices más altos de osteoporosis, precisamente. Y de fracturas de cadera, por ejemplo, sí. Sí, eso hay estudios, la verdad es que es un tema que no tiene evidencia concluyente, porque hay estudios que dicen que los veganos pueden tener más riesgo de fractura, y otros que los que consumen más leche pueden tener más riesgo de fractura. Así que hay que ser como súper cuidadoso, pero sí, hay estudios que demuestran que hay gente, por más que tomen litros y litros de leche, no se asocia con menor riesgo de fractura. Pero claro, un vegano que no consume suficiente calcio también va a tener riesgo de osteoporosis y de riesgo de fractura. Entonces, cuando uno lo analiza, tiene que recordar que cuando uno analiza una dieta vegetariana, tiene que ser una dieta que esté bien equilibrada, bien planificada, porque hay vegetarianos que solo comen papas fritas y toman bebida, y obviamente ellos van a tener déficits nutricionales igual que cualquier no vegetariano que no consume todos los alimentos. Vale, bueno, de los suplementos en veganismo y peques, que era otra de las preguntas que teníamos preparada, realmente ya lo has hablado. O sea, en cuanto empiezan, pues a partir de los 6 meses con la B12, realmente no tienen que tomar nada más, ¿no? O sea, con una alimentación, como has dicho, pues con frutos secos, semillas, las legumbres, fruta, verdura. ¿Tendrían que suplementarse los peques veganas, las peques y los peques veganos con algo más de B12? Bueno, ahí tiene que ver con como todos los nutrientes que uno debiera planificar que deben recibir. Estaba pensando en el tema de los mitos, perdón, me devolví un poco. Ay, perdón, me he adelantado, perdona. Sí, es que me acordé de uno, que es el tema del pescado y el omega 3. Pues sí, bueno, también, sí, dilo, perfecto, importante, favor. Perfecto. Sí, lo más curioso es que los pescados obtienen su omega 3 de las algas. Se comen la alga y por eso tienen omega 3, ¿ok? Entonces, finalmente, el omega 3 viene del alga. Y claro, la gente te dice, pero por último come pescado, el clásico, una persona vegetariana, pero por último come pescado, no sé, como si los pescados no fueran plantas, como que no fueran seres vivos, sintientes. Entonces ya uno dice, no voy a comer pescado, pero ¿y dónde va a sacar el omega 3? Bueno, también hay fuentes vegetales de omega 3, como la linaza, como la chía, como las nueces. O sea, hay formas de incorporar el omega 3, y también hay suplementos veganos derivados de las algas de omega 3, que, como dije, son muy importantes para las embarazadas y las madres lactando. Así que por ese lado también es un mito, porque también puede obtener omega 3 desde otras fuentes, ¿ya? Quizás la conversión, porque el omega 3 uno lo consume en el pescado directo como DHA, o sea, como EPA y DHA, y uno lo consume directo, pero cuando uno consume de origen vegetal, se llama ALA, y lo tiene que convertir en EPA y DHA, pero se ha visto que la conversión es suficiente si uno consume diariamente estos alimentos. Por lo tanto, no se ha visto como mayor riesgo de déficit de omega 3 si es que uno no consume pescado, siempre y cuando, como todas las cosas, la alimentación esté bien completa.
Así que ese punto también es importante. También. Y no sé si bueno, el otro mito que también es como si no comes carne te va a dar anemia. También, el del hierro, el del hierro sí. también es muy típico. Típico, es como, ¿cómo no va a comer carne? Pobre niño, le va a dar anemia. Bueno, la verdad es que también hay fuentes de hierro vegetal, principalmente las legumbres, las verduras de hojas verdes, las que tienen menos oxalato, como por ejemplo el cale, las espinacas y las acelgas tienen más oxalato, entonces podría absorberse menos, pero en general las legumbres tienen una buena cantidad de hierro y las otras hojas verdes, rúcula, cale, etcétera, también. Entonces, siempre asociar una fuente de vitamina C con las comidas para que se absorba mejor el hierro, y eso en general ha demostrado que genera niveles normales de hierro en sangre, por lo tanto no es necesario tener que consumir carne para obtener el hierro. Efectivamente, eso responde a la perfección al comentario de Ana que hablaba sobre el hierro, y Gov3G también nos pregunta sobre la vitamina D. Sabemos, pero ahora nos contestarás tú con más profesionalidad seguro, sabemos que la vitamina D no es, su carencia no es... no viene arraigada porque seamos personas veganas. Esto es algo endémico de la sociedad que nos está afectando a toda la sociedad. Por la falta de tomar el sol, por nuestros hábitos poco saludables en general, pero cuéntanos. Sí, la vitamina D no es un déficit exclusivo de vegetarianos, bueno, el de B12 tampoco, después se los voy a comentar, sino que depende en gran parte de la exposición solar. Y la exposición solar obviamente sin bloqueador, porque los bloqueadores también no van a permitir que se genere la vitamina D. Y esto depende mucho de donde uno viva, de la latitud, del nivel de como sol que haya donde uno viva. Hay gente que vive en ciudades muy extremas donde van a tener que tomar suplementos siempre porque no les llega suficiente luz solar. Hay gente, sobre todo en pandemia, que estamos todos encerrados y no vamos a tener exposición solar. Por lo tanto, independiente de la alimentación que llevemos, todo el mundo debería medirse periódicamente niveles de vitamina D, porque es probable que mucha gente no tenga idea y necesite suplementarse. En el caso de los bebés, cuando están con lactancia materna es diferente. Lo que se recomienda es que desde los primeros días de vida se suplementen con vitamina D hasta el año, porque la leche materna de todas las mujeres del mundo no alcanza a producir suficiente vitamina D para el crecimiento tan rápido que tienen el primer año. Entonces, por eso todos los bebés se suplementan, independiente si son vegetarianos o no, ¿ya? Así que eso no depende de la dieta, depende de la exposición solar. Y en el caso de los bebés, que me preguntaron por los suplementos, todos los bebés en los primeros días de vida hasta el año, por lo menos en Chile y en muchas partes del mundo, se suplementan con vitamina D. ¿Ya? Y respecto a los otros suplementos, el omega 3 podría ser un suplemento necesario, no hay consenso al respecto. Hay algunas publicaciones que lo sugieren si es que está disponible, y hay otras que dicen podría ser, pero no es obligatorio. Así que, por lo menos en Chile, nosotros no contamos con un omega 3 vegano en versión infantil, en una presentación que se le pueda dar a un niño. Ya no hay en gotitas ni ninguna de esas cosas. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es tratar de asegurar el aporte de omega 3 en la alimentación. Y generalmente se obtiene dándole una cucharadita al día de linaza, creo que usted le dice el lino. Sí, ¿no? Aceite de lino. Aceite de lino o lino molido. Cualquiera de las dos es suficiente para entregar todo el omega 3 que necesita al día. Y la verdad es que eso es fácil porque se mezcla con la comida. Entonces, hasta el año de vida en general les damos una cucharadita y con eso obtenemos el omega 3 que necesitamos, además del que obtienen de la leche materna, de la madre suplementada. Muy importante, porque como muchas veces la lactancia se extiende hasta el año, los 2 años, eso también es una fuente de omega 3. ¿Ya? Respecto al hierro, no, en general también, la lactancia materna, por lo menos en Chile, lo que dice la guía del ministerio, es que desde los 4 meses hasta el año, todos los bebés deben suplementarse con hierro independiente, que estén con lactancia materna, independiente de si el corte del cordón fue tardío, etcétera, sino que se suplementan todos. ¿Ya? Ese no es exclusivo de los vegetarianos. Claro. Así que en ese caso el hierro, en los vegetarianos lo usamos solo si encontramos que hay déficit, ¿ya? Quizás algunos niños que no se alimentan también podrían llegar a tener déficit, y ahí habría que usarlo en casos puntuales, pero no es de regla.
Vale. También nos preguntan si bueno, nos comentan, si los peces obtienen el omega 3 de las algas, pues tomemos las algas directamente. Pero tenemos entendido que tomar muchas algas también lleva un problema de que tiene demasiado yodo, ¿no? Sí, las algas en el periodo, en el embarazo, están súper restringidas porque si es que se consume un exceso de yodo podría provocar hipertiroidismo en el feto. Claro. Entonces se recomienda que no se consuman porque es súper difícil saber cuánto yodo traen, y en los niños menores de 2 años en general tampoco las usamos por lo mismo, y además porque podrían tener mucha cantidad de otros nutrientes como sodio, etcétera. Entonces las algas, uno puede consumirlas como adulto, de hecho es una súper buena fuente de yodo y de omega 3, pero en los niños es más difícil por el tema del exceso de yodo. Entonces, en ese caso, preferimos obtener el omega 3 de otra fuente, y el yodo en general, que es otro nutriente importante, se obtiene de la leche materna, y después de los 2 años, cuando comen cosas con sal. En Chile la sal es yodada, no sé allá ustedes, pero nuestra sal es yodada por lo mismo. Genial. Aquí también, de hecho yo creo que es importante también que hagamos hincapié pues en que hay muchas sales, yo no sé allí, pues que supongo que también pues han puesto muy de moda ahora la sal rosa del Himalaya, la sal no sé qué, y que es muy importante, aquí en los supermercados hay la sal común, que es la que tiene yodo y es la que realmente tenemos que tomar como personas veganas para pues tener ese aporte de yodo, ¿no? Exacto, siempre se recomienda usar sal yodada. Si la sal rosada que compran no tiene una etiqueta o no viene yodada, no se recomienda. Muy sal rosada será, pero el yodo se obtiene de los alimentos que son de origen marino, como las algas, o de la sal yodada. Entonces, en ese caso, es importante preferir la sal yodada frente a la sal rosada o a los otros tipos de sales que han inventado. Por el tema del yodo, sí, eso es súper importante. Pero los niños generalmente, menores de 2 años, idealmente uno no les da sal directamente, pero como les digo, con lactancia materna o si toman alguna fórmula, las fórmulas vienen suplementadas con yodo. Fenomenal. Así que sí, no es un déficit que se ve habitualmente. El otro nutriente importante es el zinc, que en general pasa lo mismo que con otros nutrientes, se encuentra en algunas verduras, se encuentra en las legumbres principalmente, así que como en general se recomienda que el consumo proteico sea a base de legumbres, generalmente no se ve que los niños presenten déficit de zinc, y con la lactancia materna también obtienen suficiente cantidad de zinc, ¿ya? Fenomenal. Sí, el otro nutriente del que hablamos fue el calcio, que ya lo dijimos, los primeros años se obtiene de la leche materna y después de los alimentos ricos en calcio, así que en general no requieren un suplemento de calcio extra, ¿ya? No es que porque no tome leche de vaca, le voy a dar una pastilla de calcio, no funciona así. En general, lo ideal es obtenerlo de la alimentación. Vale. ¿Ya? Vale. No, Andrea, perdona que te he interrumpido. Sí, es que como estamos hablando de los suplementos y nutrientes, quería terminar con la B12 Perdón, como la reina de este tema. La B12 se considera como el real nutriente crítico de la alimentación basada en plantas, ¿ya? Porque ya vimos que los otros nutrientes los podemos obtener de la alimentación, por lo tanto, si uno la planifica, podría obtenerlo. Pero la B12 es el único nutriente que no está en las plantas. Las plantas no tienen B12, ¿ok? Se ha enumerado distintos alimentos que se dice que tienen B12, pero es mentira. La espirulina no tiene B12, las cosas fermentadas, cierto tipo de algas también se ha asociado que tienen B12, etc. Pero no, tienen una forma que es inactiva, que incluso lo que hace es entorpecer la absorción del suplemento de B12, y podría incluso falsear las analíticas, los exámenes de sangre cuando uno se mide B12. Por lo tanto, no se recomiendan como fuente de B12, ¿ya? Vale. Hay alimentos que vienen fortificados con B12, pero en general, para calcular la porción que deben recibir para cumplir el requerimiento, es tan complejo que tampoco se recomiendan como fuente de B12. La fuente de B12 para las personas que llevan alimentación basada en plantas es el suplemento, ¿ya? Fenomenal. Esa es la única manera de asegurar que yo estoy ingiriendo la cantidad diaria que necesito de suplemento. Entonces, todas las personas que dejan de comer carne tienen que suplementarse con B12. Incluso los pesetarianos, que muchas veces son pesetarianos pero comen 1 o 2 veces a la semana pescado, el resto de los días no tienen B12, porque las plantas no tienen B12.
Y hay gente que incluso come carne, y come carne una vez a la semana, y no más. Esa gente también debería suplementarse con B12. Y los otros que deberían suplementarse con B12, que a veces las madres se les olvida mencionarlo durante el embarazo, son las personas que tienen cirugías gástricas, como una manga, un bypass, alguna cirugía por algún motivo, o alguna cirugía que les haya restringido alguna parte del intestino, como el ilion, o las personas que usan medicamentos como metformina o omeprazol o sus derivados. Y en este grupo hay mucha gente. Y toda esa gente anda por la vida sin saber que quizás necesita B12. Efectivamente. Entonces, es súper importante para las madres que de repente les dejan metformina en el embarazo porque tienen un poco de insulinoresistencia, una diabetes gestacional, que se chequeen niveles de B12 si es que usan estos medicamentos. Fenomenal. Aunque coman carne, ¿ya? Esto es para gente que igual come carne. Mamás que se hayan hecho una cirugía de bypass de manga gástrica también tienen que tomar B12. Entonces pasa que como no son vegetarianas, en el embarazo nadie les pregunta si tienen estos antecedentes y como comen carne, asumen que tienen B12 y pasa que después los niños nacen con déficit de B12. Jolines. Entonces, súper importante que el déficit de B12 no es exclusivo de los vegetarianos. Puede presentarse en todas estas personas y además en los adultos mayores, que es como típico. Los adultos mayores tienden a hacer déficit de B12 porque su absorción va disminuyendo con la edad. Fenomenal. Entonces, la suplementación con vitamina B12 es para muchas personas. O sea, hay muchas personas que podrían requerirla, pero las personas que se alimentan basado en plantas tienen que tomarla. Esto no es selectivo, la vitamina B12 no es de origen animal, la producen las bacterias. Y de hecho hoy en día las vacas, como ya no pastan y no obtienen la B12 de la tierra, de las bacterias que están en la tierra, les tienen que poner a ellas también suplementos. Por lo tanto, la gente que come carne igual obtiene la B12 de un suplemento, ¿ya? Efectivamente. Así que tomar un suplemento de B12 no tiene nada de terrible, nada de antinatural. Los suplementos de B12 son veganos porque son hechos de bacterias. Así que tiene que ser siempre indicado por un profesional de la salud que sepa, porque la dosis que yo necesito va a depender de si tengo niveles normales en sangre o si tengo algún déficit, porque las dosis varían según si son de mantención o si son para déficit. Yo he visto mucha gente decir, no, me tomé el examen y me salió normal, así que no voy a tomar B12. Error. Si tú tienes niveles normales, significa que la dosis que necesitas es de mantención para seguir teniendo esos niveles normales. Eso claro, eso es. Si tú dejas de tomar B12 porque tienes niveles normales, vas a hacer déficit. Y el déficit de vitamina B12 puede llegar a ser grave. Y esto es súper importante. En los niños puede producir alteraciones neurológicas irreversibles. Puede producir convulsiones, puede producir retraso al desarrollo. Y ese daño neurológico a veces no se recupera. Jolín. Por lo tanto, uno nunca quiere llegar a ese punto. Uno siempre quiere estar suplementado antes de hacer el déficit. Ya no esperen a tener un déficit para suplementarse, porque en adultos también puede producir daño neurológico irreversible. Además de producir anemia y de producir otras alteraciones en el desarrollo, lo más grave es el daño neurológico. Y generalmente el déficit hay que tratarlo hospitalizado porque son inyecciones que se ponen intramusculares diarias. Jolines. Entonces, el proceso es terrible. Por lo tanto, es más fácil suplementarse que llegar a ese punto. Y les digo porque yo lo he visto, he tenido pacientes hospitalizados y créanme que ha sido bastante terrible. Pues de verdad, Andrea, muchísimas gracias porque hayas incidido tanto en la importancia de la B12, porque por desgracia todas creo que conocemos a personas veganas que siguen diciendo pues que no es necesario, que están bien de B12, que toman algún alimento fortificado y eso nunca va a cumplir con los requerimientos que realmente pues necesitamos de B12. Entonces, de verdad, me parece maravilloso que estés haciendo incidencia en esto. Sí, yo creo que es el tema más importante y que más desinformación hay en los profesionales de salud, porque esto no lo enseñan en la universidad. O sea, totalmente. Esto es algo, a mí me enseñaron cuando yo estudié, no hace tantos años porque no soy tan vieja, que los niños vegetarianos se morían. Entonces la clase era como, niño vegetariano no se puede, se muere, listo. Se acabó, qué lástima. Madre mía. Entonces, pues todos los profesionales de la salud tienen esa idea, entonces nadie investiga más
Entonces, cuando tú les hablas de la vitamina B12, es como si fuera cualquier otra vitamina, como no importa, es una vitamina más. Claro. Pero Claro. no, la vitamina B12 es fundamental en el desarrollo neurológico, tiene funciones muy importantes en el cuerpo. Fenomenal. Exacto. Fenomenal. Bueno, vamos a continuar con la siguiente, que era pues la comparación entre las dietas tradicionales, omnívoras, y las veganas en peques a nivel de salud. Uy, nos están llamando al fijo, o sea, cosa rarísima, porque que nos llamen aquí al fijo es, vamos, nos querrán vender algo. Pues ese mito que se hace, ¿no? Yo, por ejemplo, a nuestras peques les solemos hacer una analítica antes, pues cada año, y ahora ya cada 2 años, pero yo se las hago no porque sean niñas veganas, ¿vale? Lo quiero dejar claro, es porque nuestras peques son bastante inapetentes, entonces, pues bueno, para saber que están bien, pues les hago los análisis y siempre están bien. Entonces, nuestra pediatra también, bueno, nos apoya absolutamente y además ve lo sanas que están. Entonces, dinos, o sea, en tu experiencia, ¿hay realmente una comparación en temas de salud entre peques que llevan una alimentación vegana y peques que llevan una alimentación tradicional u omnívora? Sí, por un lado, a largo plazo, lo que han demostrado los estudios es que tienen un crecimiento y desarrollo igual, o sea, los niños vegetarianos no crecen menos que los niños no vegetarianos. Y por otro lado, los niños vegetarianos tienen un perfil metabólico mucho más saludable, o sea, tienen menos riesgo de diabetes, de hipertensión, de accidentes cerebrovasculares, de infarto al corazón, de obesidad. Son en general personas que tienen como un nivel de salud más alto, tiene una microbiota más saludable, que hoy en día se está estudiando mucho el tema de la microbiota y todo lo que influye en la salud. Así que sí, si es una alimentación que es basada en plantas, idealmente con los alimentos los más enteros y naturales posibles, tiene muchos beneficios. Eh, y la verdad es que eso está comprobado hasta los adultos. O sea, si tú ves adultos con enfermedades crónicas, la alimentación basada en plantas es capaz de revertir enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Eh, y eso significa que claramente tiene un beneficio a nivel de salud, pero obviamente siempre bien planificada y suplementada con B12. Muchas veces se comparan los casos más como extremos de las dietas, como les digo, se comparan niños veganos o con dietas macrobióticas con niños no vegetarianos y claro, ahí salen perdiendo los veganos y macrobióticos porque su dieta no es una dieta bien planificada y bien equilibrada. Entonces se usan para comparar y como para atacar las dietas vegetarianas, pero en realidad es una comparación que no vale, que no sirve, porque cuando uno habla de vegetarianos habla de una dieta que es completa. ¿Okay? Entonces ahí hay que tener cuidado con los estudios porque hay estudios que van a decir que los niños vegetarianos se enferman más, pero en realidad se van a referir a estas dietas que son súper restrictivas. Y eso es súper importante, las dietas vegetarianas no tienen nada de restrictivas, que es lo que la gente cree. Los niños vegetarianos tienden a comer mucha más variedad de alimentos que los niños no vegetarianos, porque los niños vegetarianos comen legumbres, comen tofu, comen todo lo derivado de la soya, comen todo tipo de frutas y verduras, comen granos, comen semillas, comen frutos secos, o sea, tienen una alimentación súper variada. En cambio, los niños no vegetarianos muchas veces se dan vuelta siempre en lo mismo que son los huevos, la leche, la carne, arroz, papas. Sí, y totalmente. dejan de lado muchos alimentos. Por lo tanto, eso también influye obviamente a largo plazo en la salud. Totalmente. O lo otro que mencionaste respecto a los exámenes, parece que alguien también lo preguntó, como cada cuánto hacer exámenes. Sí. Eso es súper variable, depende caso a caso. Mínimo una vez al año uno debiera chequear. Hay gente que postula otras cosas, pero yo por la experiencia y por lo que he leído me he dado cuenta que una vez al año en niños vegetarianos es un control adecuado para chequear que la B12 que uno le esté dando se esté absorbiendo bien y logre mantener niveles normales. Cuando, por ejemplo, me llega un bebé hijo de una madre no suplementada, yo le tengo que tomar exámenes al tiro porque lo más probable es que tenga déficit. Entonces ahí cambia el escenario. Si yo tengo un niño con déficit de B12, probablemente le voy a dejar dosis de déficit y lo voy a controlar en 3 meses, no en un año más, porque yo quiero saber si se corrigió el déficit. Entonces es un poco variable, pero si es una situación como basal, como que está todo muy bien, una vez al año en los niños más pequeños en general funciona bastante bien. Generalmente se recomienda siempre que uno mide niveles de vitamina B12 asociarlo con la homocisteína, que es otro examen, porque los niveles solos de vitamina B12 no sirven para hacer diagnóstico de déficit. Ojo ahí.
Como les dije, hasta la espirulina podría influir en el nivel de B12 y hacer que salga alto, siendo que podría estar bajo. En cambio, la homocisteína es un poco más específica, ¿ya? También existen otros exámenes como la holotranscobalamina y el ácido metilmalónico, que son mucho más específicos para déficit de B12, pero son muy difíciles de hacer y son mucho más costosos. Entonces, cuando les pidan exámenes, traten de tomarse siempre niveles de B12 junto con homocisteína, porque esa es la mejor manera de hacer el diagnóstico de déficit de B12, ¿ya? Fenomenal. Y una vez al año en general yo encuentro que está bien, pero depende de los niños. Si hay un niño que deja de crecer, que cae en la curva de crecimiento, que le pasa cualquier cosa diferente, también se pueden controlar exámenes antes para asegurarse que no sea algo en la alimentación que le esté faltando. Claro. Fenomenal. Vale. Fenomenal. Vale, bueno, hay una pregunta, pero como es un caso muy personal, pues claro, eso, ¿sabes? Esto no nos vamos a contestar porque estamos hablando un poco pues de la alimentación general, no de casos particulares que sí que a lo mejor pues ya habría que verlos más en consulta. Entonces, bueno, yo creo que ya ha habido una comparación entre las dietas veganas y omnívoras. Ya nos ha contado la doctora Péndola los grandísimos beneficios de las dietas veganas, ya no en peques, sino también en personas adultas. Eso es evidencia científica, eso no lo decimos nosotras, es que eso es evidencia científica, creo que es muy importante incidir en ello. Y yo creo que ya pues para ir acabando, ¿qué consejos darías a las mamás primerizas que quieran llevar una alimentación vegana con sus peques, Andrea? Bueno, va a depender mucho si la familia ya es vegetariana o vegana, o si es que quieren hacer todos juntos la transición. Si los papás en general ya son vegetarianos, primero le insisto que tienen que estar súper bien suplementados, que ellos como adultos responsables tienen que ir a un profesional, a un nutricionista, a un médico que les indique sus suplementos y que ellos primero partan por ellos tener buenos niveles de B12 y por alimentarse ellos bien, ¿ya? Porque ellos van a ser el ejemplo para sus hijos, entonces si ellos no están bien, no van a poder cuidar de sus hijos. Después, cuando planifiquen un embarazo, idealmente tratar de planificarlo y antes de embarazarse chequearse los niveles de B12, de vitamina D, controlarse todo para ver si es que les falta algún nutriente o algo que haya que suplementar. Y durante el embarazo se recomienda controlar niveles y exámenes generales, incluida la B12 y la homocisteína, en cada trimestre, ¿ya? Para asegurarse que no haya déficit, obviamente, en una madre que tiene que estar suplementada. Si la madre no está suplementada y el ginecólogo no hay caso porque no sabe, ir a un nutricionista o alguien que sepa para que la suplemente bien. Y cuando después pasa mucho que las mamás tienen al bebé, entran en periodo de lactancia y nunca más se toman exámenes. Y llega la guagua a los 6 meses y la mamá nunca más se toma exámenes. También en periodo de lactancia, por favor, contrólense exámenes para saber que su leche materna tiene B12 adecuada, ¿ya? Si su B12 es adecuada, entonces su bebé lo más probable es que reciba suficientes nutrientes de la leche materna y hasta los 6 meses leche materna exclusiva. Si es que no hay esa posibilidad, usar una fórmula que más le acomode dependiendo si va a ser de leche de vaca o de soya, siempre supervisado. Y luego, antes de iniciar la alimentación complementaria, hacer un control para planificarla, ¿ya? O sea, no esperar a los 6 meses y decir, ay, ahora me toca darle de comer, ¿qué le doy? No, tipo 5 meses ya planificarme qué voy a hacer cuando empiece la alimentación complementaria. ¿Qué alimentación le voy a dar? Si voy a usar tipo papillas, si voy a usar Baby Led Weaning, Bliss, etc. Si voy a hacer una alimentación mixta, planificarlo. Y después consultar con un profesional al respecto y saber qué alimentos tengo que incluir. Por ejemplo, saber que le tengo que dar legumbres todos los días, porque es su fuente de proteína, ¿ya? Obviamente puede ser legumbres o tofu, porque el tofu es como un derivado de la soya, entonces se considera una legumbre. Y yo planificarme como con qué lo voy a alimentar cuando empiece la alimentación complementaria y planificarme con cuánta B12 voy a necesitar cuando empiece a comer, claro. ¿Ya? Ese es el orden ideal. Hacerlo al revés está mal. O sea, soy vegetariana, no me planifico, no tomo B12, hago a mi bebé vegetariana, tiene 8 meses y, parece que tengo que tomar B12, voy a ir al doctor. Y ahí recién voy al doctor cuando la guagua ya está comiendo vegetariano, no está suplementada y tú tienes que arreglar un problema que podría haberse prevenido, ¿ya? Claro. Porque esos son los casos en que las guaguas terminan hospitalizadas
con déficit de B12. Jolín. Entonces, lo ideal es hacerlo bien desde el principio, planificarlo. No sé si me explico. Hacerlo al revés es que lo hago sin supervisión y después cuando ya está la embarrada, voy al médico a que me arregle todos estos problemas. Claro, Claro. claro, no tiene ningún Porque sentido. eso pone en riesgo la salud de la Ujú. familia, del niño, de la niña. Entonces, no lo hagan al revés, háganlo desde el principio y traten de hacerlo con tiempo, de planificarse. O por ejemplo, si una familia de un día para otro dice, ¿saben qué? Decidimos que vamos a dejar de comer carne, no es como llegar y dejar de comer carne, no, voy a ir a un nutricionista o voy a ir a un médico que Eso me es. dé las indicaciones, que me diga con qué reemplazo la carne y que me deje la vitamina B12 para todos los integrantes de la familia. Y Eso ahí es. recién yo dejo la carne. Ujú. Claro. Pero eso de dejo la carne, pasan 10 años y ay, tenía que tomar B12, no sabía. Demasiado No, tarde. tarde y produce problemas de salud, es un riesgo. Entonces, como no queremos poner en riesgo la salud de nadie, planifíquense, háganlo antes, infórmense. Hoy día hay mucha información. En Instagram hay muchas cuentas que aportan información Ujú. basada en evidencia, es cosa de googlear muchas veces y van a encontrar páginas, o sea, infórmense. En España está Martínez Biarch, que es la doctora que sacó el libro Mi familia vegetariana. Ujú. En Argentina está la doctora Boomer. Somos pocos pediatras que nos dedicamos a esto, pero todos tienen plataformas que informan. Y entonces la responsabilidad es compartida. Aquí la responsabilidad es de los padres, de hacerlo bien, informarse, sacar buena información que puedan obtener, y del sistema de salud, de los profesionales de salud, de estar actualizados y entregarle las indicaciones correctas a los padres. Siempre es una responsabilidad compartida. Entonces, los padres siempre tienen que hacer su parte, no descansen en los médicos o los nutricionistas, porque ustedes también tienen el poder de tener información y de tomar las decisiones correctas. Efectivamente. Yo sé que muchas veces uno es como, no, es que no le quiero dar carne, entonces es como una cosa, no le pienso dar carne nunca, pero los pilla a la hora y no saben qué hacer y no fueron los nutricionistas y qué hago ahora. La idea es que no lleguen a ese punto. Claro. Eso es como súper importante. Porque me ha pasado, lo he visto y me ha costado trabajar con esas familias porque he tenido que resolver problemas que quizás no eran mi responsabilidad y eso genera una carga para el profesional de salud y genera un riesgo para los niños, que es lo más importante. O sea, un niño con déficit de B12 es un fracaso del sistema de salud y de los padres. Totalmente. Totalmente, Andrea. Pues bueno, perdona que te he interrumpido, cielo. Súper rápido. Estamos ya cerca del final de la charla, que está siendo súper interesante, como bien Pero ha apuntado Ana. superinteresante. Si tenéis más preguntas, es el momento, dejadlas todas por aquí para que las podamos responder. Y bueno, pues vamos a dar un tiempecito. Bueno, lo dicho, Andrea, la verdad es que nos has aclarado muchísimas dudas, nos has aportado mucha luz en todo lo que respecta a la infancia del veganismo, que por desgracia, como en todo lo que rodea al veganismo, todavía hay mucha desinformación y romper mitos, sobre todo, mitos. ¿verdad? Sí, hay que romper mitos con profesionales como tú. Ojalá cada vez más profesionales como tú, de verdad, porque es tremendo aún pues las cosas que nos tenemos que encontrar en consultas con sanitarias de bata blanca que nos dicen verdaderas bestialidades y que muchas veces incluso nosotras tenemos más información sobre veganismo que ellas mismas. Exacto, es que como te digo, no lo enseñan en la universidad y por alguna razón a la gente no le interesa aprender de este tema. Yo ando transmitiendo todo el día, pero mis colegas me miran con cara de, como yo no soy vegetariano y no me interesa hacerlo, entonces como que no me llama la atención el tema. Claro. Y yo siempre les digo que es obligación de los profesionales de la salud estar actualizados en todos los temas, independiente, o sea, a mí cuando me llegan pacientes que comen carne, yo les doy la pauta de alimentación, los aconsejo, pero no voy a dejar de atenderlos porque comen carne. Claro. O sea, es mi obligación como Claro. profesional de la salud entregar la misma atención para todos y estar actualizado en todos los temas que yo pueda. No hay justificación para que hoy en día los médicos no sepan de esto. Ahora, otra cosa que me acordé súper importante es el tema de la soya. La soya está súper demonificada por alguna razón, Sí. probablemente porque la industria de la carne se ha encargado de eso. Hay mucha gente que también tiene el mito de que los niños no pueden comer soya, de que la soya es mala,
de que la soya da cáncer, de que la soya da pubertad precoz, etcétera. Y eso también se ha estudiado y se ha visto que el consumo de soya en sus versiones como más originales, que son el poroto de soya, el tofu, el tempeh y la leche de soya, es segura, ya desde cualquier edad. O sea, un niño de 6 meses puede empezar a probar el tofu. No produce estrogenización, no produce feminización en niños, ni pubertad precoz en las mujeres, todo lo contrario. En algunos estudios se ha visto que incluso la edad en que llega la menarquia es más tardía. Así que los productos derivados de la soya de este tipo son seguros. Hay otros productos como los más procesados, que no sé cómo los llaman en España, pero es como la carne de soya, el texturizado de soya, no sé cómo lo Sí, llaman. aquí son procesados también. Sí, Sí, aquí están los ultraprocesados, que eso ya es otra historia. No, pero... creo que se refiere a la soja texturizada, ¿no? Sí, la Sí, soja la texturizada, soja. Ah, vale. claro, pero que es un procesado. Ah, vale. Pero que es un Es un procesado procesado. sano, claro, es un procesado Es sano un procesado realmente. de la soya, pero Claro. no tiene los mismos beneficios que el tofu o que el poroto de soya. Entonces, en Ajá. general, uno trata de como disminuir su consumo, como que como no se alimenten en base a puro texturizado de soya todos los días, sino que vayan variando, que sea un alimento que se pueda incorporar una vez a la semana, pero que no sea su alimento diario. Claro. ¿Ya? Porque pierde fibra, pierde hartas cosas. En cambio, las legumbres, el tofu, tienen mucha más concentración de nutrientes. Genial. Entonces, por eso se recomiendan más como fuente de proteína. Ah, súper interesante esto que estás Sí. diciendo. Sí. Mira, nos preguntan por aquí si los peques piden tomar B12 en gotas. Bueno, por nuestra experiencia os decimos que sí. O sea, que depende de la marca. Me imagino que os referís al formato en el que se... Claro, o sea, a partir de, con 6 meses no piden nada, claro, se la tienes que dar con la pipetita y ya está, claro. Sí. Depende mucho de las presentaciones que ustedes manejen en su país. Por ejemplo, nosotros en Chile tenemos pocas presentaciones, encuentro yo. Para niños tenemos uno que es en polvo, que se disuelve en un poquito de agua y se toma, que no tiene sabor, y otro en gotas. ¿Ya? Y esas son las que son para niños, porque tienen una concentración mínima de B12. Claro. Esas no sirven para adultos, porque el adulto tiene que tomar 10 veces esa dosis, entonces tendría que tomarse el frasco entero. Claro. Entonces depende de la presentación, o sea, si sus gotas son aptas para darle a un niño porque la dosis que le van a dar es de niño, úsenlas, está súper bien la gota. Si es que esa misma gota tiene mucha concentración, podría no servir para niños. Por eso siempre hay que indicarla por un profesional que sepa, porque la dosis de niños es súper diferente a adultos. Ojo ahí. Ya Vale. son dosis diametralmente opuestas. O sea, un niño puede tomar 10 microgramos y un adulto 1000 microgramos. Claro, por eso siempre... Preparados para adultos y niños son diferentes. Claro, por eso siempre decimos... El mismo para el niño que para el adulto, hay algo que está haciendo mal ahí. Claro. Es importante, antes de administrar la B12 o cualquier suplemento, tanto a nuestros peques como a nosotras mismas, pues acudir a un profesional, ya sea una pediatra o un nutricionista, para que nos pauten bien las medidas y los formatos mejor para cada persona, para que no haya ningún tipo de problema como los que nos ha estado contando la doctora hace un rato. Nos dicen por aquí que se les ha hecho súper corto, dice Olivia Olivos, fuerza Doc, estás abriendo un camino tremendamente importante para los niños del futuro, así que nada, no sé si... No sé si tenéis algún tipo de pregunta o algo. Yo la verdad creo que ha sido súper completa, Andrea, o sea, yo creo que hemos tocado todos los palos. Creo que hemos aprendido mucho todas, y las que ya teníamos conocimiento de esto, porque pues ya tenemos a las peques más creciditas, pues nos seguimos ratificando en que estamos haciendo lo mejor para nuestras peques, en que no tenemos dudas en que la alimentación basada en plantas es lo mejor que podemos hacer por nuestras hijas, por nuestra salud, por los animales y por el planeta. Exacto, sí, muy bien dicho. La verdad es que yo siempre digo que la gente a veces me acusa de tener un sesgo, así como, no, es que tú tienes un sesgo porque eres vegetariana, y yo les digo que no. Y yo soy vegetariana porque he estudiado y es lo mejor para los animales, para el planeta y para la salud, que es muy diferente a decir que yo tengo un sesgo y que por eso pienso que es lo mejor. No pienso que es lo mejor, la ciencia me avala. Yo partí siendo vegetariana hace más de 21 años por los animales, pero con el tiempo han ido saliendo los estudios y después, bueno, adopté una dieta
Whole Foods Plant-Based, que es una dieta basada en plantas con alimentos enteros, que realmente es lo mejor para la salud. Yo consumo muy pocos ultraprocesados, que son solo de vez en cuando quiero comer algo rico, pero en general trato de comer comida real todo Efectivamente, el tiempo. qué maravilla. Y eso produce un cambio en la salud y es mucho más barato, es mucho más accesible, las legumbres están en todas partes, son mucho más baratos. Pero yo creo que no es, o sea, es por los animales, es por el planeta, pero además tiene un beneficio en la salud, entonces ¿por qué no aprovecharlo? Efectivamente. Nos comenta Olivia, perdona, pone: me quedó la duda con la linaza. ¿El aceite reemplaza al molido de linaza o se puede tomar de ambas maneras? Se puede tomar de las dos maneras, pero es una de las dos al día. O sea, si tienes aceite, le puedes dar una cucharadita de aceite, o si no la tienes, puedes usar una cucharadita de linaza molida. Si tienes las dos, elige cuál usar, puedes usar una un día, otra otro. No es necesario usar las dos juntas. Importante moler las semillas, porque la semilla entera no desprende todos los nutrientes que necesitamos, ¿verdad? No, la semilla entera pasa de largo, se elimina absolutamente porque la pared celular que tiene no se absorbe en el intestino, entonces no se absorbe el omega 3. En el caso de la linaza hay que molerla, y en el caso de la chía en general lo que se hace es más remojarla. Eso es. Pero para el omega 3 yo siempre recomiendo la linaza. Y si tienen aceite es más fácil, porque es más fácil de ponerla en la comida, pero si no, funciona perfecto la semilla molida. A nuestras peques, por ejemplo, el aceite lo odian. De hecho, yo se lo pongo un poquito en la crema y empiezan a protestar que les cambia el sabor y no les gusta nada, y se lo echo molido siempre. O sea, pues aquí las semillas de cáñamo, las de lino y las de chía las solemos tener siempre. Pero yo tengo una pregunta, Andrea. El mantenimiento de las semillas, por ejemplo, las semillas de lino, yo las trituro y las meto en un bote de cristal y las dejo en la despensa. ¿Se conservan así bien o hay que conservarlas de una manera específica? En general es molerla, ponerla, yo también las pongo en un frasco de vidrio. Lo que yo hago es ponerla en el refrigerador porque me han dicho que se oxida menos así. Ajá. Vale. Vale. Y en general me dura una semana y media, Vale. y de ahí volver a moler. Vale. Como uno las está usando frecuentemente, no duran siempre. Pero se supone que el tema de la luz, pregunta alguien, Sí. claro, podría ser que la luz también influye en que se oxide un poco más rápido, pero en realidad como les sea más cómodo. Al final, mientras la consuman, está bien. Idealmente no comprarla nunca molida, sino que molerla en casa. Eso es. Porque cuando uno la compra molida, viene molida hace muchos meses y es así que ya está oxidada y ha perdido muchos nutrientes. Claro. Pues muy claro. importante también. Sí, esto. justamente Alba de From Lost to the Veggie nos lo comentaba ahora, que a la nevera sin que le dé la luz, efectivamente. Claro, realmente en la nevera está a oscuras, excepto cuando abrimos la puerta, pero que tampoco no, es mucho. Si no, se afecta. mete en un bote opaco y ya está. Fenomenal. Sí. Fenomenal, Andrea. Pues yo creo que no hay ninguna pregunta más. No hay ninguna pregunta más. Nos dice Ceci Vegan llegué tarde, pero por lo menos el final lo he podido ver y oír. Bueno, pues que sepas que si quieres verla entera, que ha sido una charla súper interesante, sabéis que se va a quedar grabada en el club, así que si sois suscriptoras del club lo vais a poder tener ahí para que lo veáis una y otra vez, para resolver todas las dudas que os vayan surgiendo. Y nada más, a ti, Andrea, de verdad muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, ha sido un lujo tenerte aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Espero que hayamos aclarado hartas dudas. La verdad es que este es un tema que da para mucho. O sea, sí. Hablando, porque siempre las mamás tienen hartas dudas y es un tema que no es habitual, entonces generalmente hay mucha información que uno puede compartir. Yo en mi Instagram trato de compartir la mayor información que puedo con el tiempo que tengo. Y si se fijan, en general yo hago como un spam de B12 que le llamo, que es que todo el tiempo estoy hablando de la B12 y recordándoles que tienen que tomarse su B12 porque es el punto más crítico, encuentro yo, en este tipo de alimentación, y la gente tiene que de una vez por todas como hacerse cargo de esa parte. Genial. Pues sí, bueno, ya lo sabéis, las personas pues que nos están viendo, ella es @lapediatravegana y comparte muchísima información de calidad y es súper interesante y muy importante pues que sigamos por Instagram o por redes
a personas sanitarias de verdad, pues especialistas en dietas basadas en plantas y que desmitifiquen tantas cosas y que nos quiten pues esos miedos que a lo mejor alguna mamá, bueno, a mí ya no porque llevo muchos años, pero a lo mejor pues alguna mamá que está empezando y que se ve cuestionada ya no solamente por su entorno, por la familia, sino por el profesional sanitario que la está atendiendo. Entonces, pues seguir a personas tan cualificadas como Andrea en redes para que nos empodere en que hemos tomado la mejor decisión para nuestras peques. Y yo me quedo con una frase que nos ha dicho George 010190, que dice: saludos desde Colombia, hay que seguir informándonos para que nuestros hijos cambien para bien el futuro. Totalmente. Mi aplauso desde aquí para las palabras de George, totalmente de acuerdo. Y yo creo que poco más tenemos que añadir. No sé si se te ha quedado a ti algo en el tintero, Andrea, que quieras comentar. No, espero haber entregado toda la información que se podía en esta hora. Siempre me van a quedar cosas por decir, pero solo puedo decir que yo estoy fielmente convencida que el futuro es vegano. Uh-huh. Y que de verdad yo creo que a nosotros no nos cuesta nada y a los animales les cuesta la vida, así que... Genial. Totalmente. Andrea, perdona, Olivia nos está diciendo si recomiendas algún libro para padres en Chile, además. El único libro que yo recomiendo, pero no sé si está en Chile o se puede traer a Chile porque yo los he comprado por Amazon, hay un libro que es de Lucía Martínez, si no me equivoco, que es Vegetarianos Conciencia y Vegetarianos Concienciados, que es como información general para todo el mundo. Y respecto como el tema más pediátrico, Mi familia vegetariana, que es el de, ¿cómo se llama? La doctora Martínez Viarch, que es muy bueno, que es como, yo creo que es suficientemente claro como para gente que no es profesional de la salud. Uh-huh. Es como una Biblia, así como de la alimentación vegetariana en niños. Uh-huh. Es un libro muy bueno, yo lo compré por Amazon, no sé si en Chile lo pueden encontrar por Busca Libre o en alguna otra parte, pero se llama Mi familia vegetariana. Vale. Genial. Vale, fenomenal. Muy bien. Fenomenal, Andrea. Pues muchísimas gracias de nuevo, de verdad, por esta charla tan enriquecedora. Creo que a todas nos ha encantado. Y de verdad, un placer y un honor tenerte hoy aquí con nosotras. Os vamos a dejar aquí en el chat ahora mismo el link del libro que ha comentado ahora mismo Andrea. El de Lucía Martínez Argüelles, que sabéis que es fantástica. Lo dejamos en Amazon, ¿vale? Para que pueda llegar pues a todo el mundo. Y nada más, si queréis algún... el título del otro libro lo dejamos también por aquí por el chat. Andrea, muchísimas gracias. De verdad, ha sido todo un honor tenerte por aquí. No, muchas gracias. Ha sido un placer conversar con ustedes. Se nos pasó volando el tiempo. Sí, podríamos seguir aquí 2 horas más. Sí, pero estuvo todo muy bien, muy fluido. Que vaya todo muy bien. Muchísima suerte con todos gracias. tus proyectos. Andrea, un abrazo. Igualmente para ustedes. Que estén Chao. muy bien. Chao. Chao. Bueno, pues nada más, familia, lo dicho. Bueno, yo creo que es súper interesante, genial. La verdad es que es lo que yo decía, que de verdad es que es súper necesario que sigamos empoderándonos en nuestra decisión y con este tipo de profesionales, ¿vale? O sea, que no nos dejemos intimidar en ninguna consulta de ningún pediatra que pongan en duda que nuestra decisión es la correcta. Eso es. Y lo dicho, nos vemos en el próximo directo. La próxima semana, la próxima semana. El jueves creo que lo tenemos calendarizado. Tengo que repasarlo, pero la próxima semana tenemos un directo nosotras solas. Eso es. Y ya sabéis pues que se queda todo grabado en nuestro club Vegana y Normal, ¿vale? Desde la suscripción vegan, desde 4 euros al mes o 40 euros al año. Tenéis un montón de masterclass y de directos ahí, aparte de acceso a todos los descuentos exclusivos y permanentes. Así que muchísimas gracias a todas, a Antía, a Alba, a Nerenchu, a Olivia, a todas por estar aquí. La verdad es que Twitch nos encanta, es un formato que nos gusta un montón, no sé, os sentimos como súper cercanas y sobre todo, ya sabéis que lo que nos encanta aportar valor y desmitificar un montón de cosas sobre veganismo en todo, ya no solamente en peques, sino pues en cualquier aspecto de nuestra vida vegana. Y mañana nos vamos a Madrid. Ya lo has dicho.
Mañana nos vamos a Madrid a la manifestación, a la concentración en contra de Vivotecnia por todo lo que ha surgido. Así que si estáis por ahí, ahí nos veremos y nada más. Que paséis un bonito fin de semana. Y de verdad que muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos. Olivia, una maravilla. Tenemos un montón de gente de Latinoamérica y de verdad que... A todas las personas de Chile, de Argentina, de México, de Colombia. Tenemos un montón de gente de Latinoamérica y es una pasada, de verdad, teneros también aquí en esta familia normal. Así que nada, hasta luego y feliz semana Vegana y normal. Chao. Chao, chao, chao.